Bien, entonces, dudas al final. Entonces vamos a hablar sobre el duelo. El duelo como tal es ya cuando se presenta una pérdida, cuando ya no sabemos cómo desarrollar nuestro pensamiento y entender que la persona ya partió, y más si están ustedes en el área de la salud con pacientes terminales, van a tener que llevar este proceso muy activo. ¿Por qué? Porque este proceso lo van a estar trabajando muchas veces. ¿Qué es el duelo? Bueno, es el estado de pensamiento, sentimiento y actividad que se produce como consecuencia de la pérdida de una persona amada o de algo significativo para nosotros. En este caso, asociándose a síntomas físicos y emocionales, ¿sale? Ese tipo de tendencias se dan en cuanto las personas están con el proceso ya de muerte. Perdón, se me fue el audio. Les decía, entonces el duelo como tal es ya la aceptación o entendimiento de que las personas se van a ir, ¿va? Que las personas no van a estar con nosotros, que ya llevamos ese proceso tan antológico que ya entendimos cuál es la necesidad sobre la cuestión del duelo y que es importante entender que esa persona no va a regresar ni la podemos regresar, que es lo más importante, ¿no? Esa culpa que a veces tenemos en el área clínica de decir, híjole, lo tenía en mis manos, se me fue. Pues sí, pero no somos nosotros dueños de esa energía. Nosotros hacemos los procedimientos los cuales podamos darle algo de ayuda para que su cuerpo o su organismo reaccione. ¿De acuerdo? Pero cuando el organismo ya no reacciona o la mente ya tomó una decisión, no hay nada que hacer. ¿De acuerdo? Y es muy importante porque muchos de nosotros no vamos a saber cómo trabajar el duelo. Y muchos de nosotros nos vamos a enganchar fuertemente a ese tipo de situaciones. Ojo aquí, no es que se hagan indolentes, que es la palabra que usa, que no tengan dolencia, que no les duela. No, no existe, no es eso que estamos buscando que se hagan así indolentes, sino lo que sí buscamos es que ustedes entiendan que es un proceso que se van a enganchar, pero que saben que van a salir más rápidamente. O sea, que nos va a doler la muerte de alguien, de algún paciente, pero que esa muerte no nos vaya a pegar tanto como para dejar de seguir haciendo actividades y salvar más vidas. ¿De acuerdo? Es importante vivir con ese proceso. ¿Por qué? Porque nunca lo vas a olvidar. Las cosas no se olvidan. ¿De acuerdo? Las cosas se sobrellevan, se sobreponen, pero no se olvidan. Eso es importante porque nada te ayuda a olvidar. ¿Sí? Lo que te puede ayudar es entender y vivir con ese tema, con ese dolor, pero de la mejor manera. Es algo curioso, pero el dolor y amor es una sola cosa nada más. Hay que ver de qué cara lo estamos viendo. Y a veces van los dos de la misma lado como un cuchillo, ¿no? Llevamos ese tipo de sensación, de sentimiento o de emoción. Bueno, algo que también les voy a comentar sobre el duelo es que dentro del proceso del duelo, la pérdida es psicológicamente traumática, ¿sale? Un trauma es un episodio de algún hecho que nos ocurrió, alguna cuestión que nos ocurrió, y ese episodio se marca en tiempo. ¿Por qué episodio? Porque es una parte de nuestra vida y es un tiempo de nuestra vida en el cual nos ocurrió, ¿de acuerdo? Y las personas que ocurren, que ven que sus familiares se van, que la vida se les va a esas personas que queremos, incluso a nosotros mismos, o a las personas que nosotros atendemos, se convierte en un episodio tipo traumático, ¿sale? Igual, a la misma medida como si fuera una herida, como una cicatriz, como una quemadura, por lo cual siempre, siempre va a ser dolorosa. La idea es buscar la forma para que lleguemos a un equilibrio y que no nos afecte, porque les decía, esto nos deja marcados. Dentro del proceso del duelo, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, una de las grandes especialistas en tanatología, describe el proceso de duelo en 5 etapas. Estas 5 etapas le han dado vuelta al mundo y de hecho estas 5 etapas se trabajan en otras áreas como áreas de orientación, rehabilitación y tratamiento de adicciones. ¿Sale? También se trabaja el área tanatológica con el duelo, ejemplo, la etapa de la negación, 2, etapa de ira o de enojo, 3, negociación, 4, depresión
y 5, aceptación. Son las 5 etapas que la mayoría de los seres humanos llevamos, generalmente en ese orden, así como están. ¿De acuerdo? Digo generalmente porque hay personas que no identifican o no se dan cuenta cuando ya pasaron de una a otra, pero principalmente las personas no aceptamos al principio y negamos totalmente el hecho, ¿sale? Y hacemos comentarios como, pues si lo acabo de ver hace 20 minutos, ¿cómo crees? Pues si acabo de hablar con él ayer y ya porque hablaron con eso ya no va a pasar. Acuérdense que la vida se termina, se puede pasar en segundos, nosotros nos podemos morir en segundos. Y nos pueden acordar, se pueden acordar de nosotros. Pues, oye, pero si estábamos en clase, ¿cómo crees? Pues sí, así le pasó al profe. ¿De acuerdo? Por eso es importante identificar en qué proceso estamos, en qué etapa estamos cuando un familiar, un amigo, un paciente se nos va. Por eso tenemos que entender este proceso en estas áreas o alguna pérdida general, ¿no? Cuando también hay situaciones en las cuales hay rompimiento de pareja, generalmente se da este proceso de carencia, de duelo, ¿no? Niegas que se fue, piensas que va a regresar, después te enojas porque se fue, después negocias contigo que fue lo mejor que te pudo haber pasado, después te deprimes porque te sientes solo y al final empiezas a aceptarlo. ¿Sale? Es un proceso muy curioso, muy real y este caso y muy habitual en las personas. Es muy habitual esto, es muy común. No solo aplica estas situaciones, como les digo, cuestiones de muerto, también al perder la libertad cuando te meten a la cárcel, también no lo crees, cuando pierdes un trabajo, también no lo crees, cuando no puedes tener hijos, también no lo crees, entonces casi siempre el proceso de duelo viene en un montón de situaciones personales de pérdida, por eso es que se llama así. ¿En qué situación se vive la tantología en el área del duelo? Bueno, cuando la persona entra en algún estado de depresión, angustia, cuando el enfermo ya trae depresión, angustia, o cuando las personas presentan episodios de crisis por la muerte esperada. Una muerte trágica, ejemplo, la muerte de un jovencito de su edad en un accidente automovilístico. Es un episodio muy traumático y genera una crisis emocional. Por eso es importante porque la tanatología aquí entraría a trabajar con la familia de la persona que falleció. Sí, desde la secundaria tuve algún compañero que se murió, en la prepa también tuve 2 compañeros que yo quería mucho que se murieron, en la universidad me tocó una persona y alumnos se me han ido un montón durante 15 clases. Compañeros de trabajo hace como un mes se me fue uno que quería mucho en la universidad. Entonces, yo les digo, la muerte está presente en todos lados, pero tenemos que entender en qué proceso está la persona, la familia y nosotros para poder llegar a trabajar una organización. Porque si no, vamos a estar en crisis todo el tiempo. Bueno, en el caso de la muerte de niños, en el caso de suicidios, o intento de suicidio, en el caso de cuestiones de vida, se trabaja mucho con la tanatología. No tanto en la pérdida de un empleo, aquí lo veo que lo anotan aquí, pero no, en realidad la pérdida de un empleo es un proceso menos doloso, es un proceso más de pensamiento, de administración, de recursos. Aunque haya carencia, de todos modos hay más la preocupación de lo que va a pasar que de lo que hemos perdido. No sé si me explico. ¿Sale? Igual la amputación de un miembro. No entendemos que no nos vamos a morir, pero entendemos que no vamos a hacer lo mismo sin él mañana. ¿De acuerdo? La separación de tu pareja, pues mañana lo voy a superar, pero ahorita estoy sin esa persona, entonces ahorita me duele. ¿De acuerdo? Entendemos que mañana va sin la persona, pero de todos modos, nuestro cuerpo entiende que ahorita no está bien, entonces no hay nada que nos pueda ayudar. Por eso lo separo un poquito de la cuestión de la muerte. Bueno, como primer proceso, la negación pues, es solamente una defensa temporal para el individuo, representa por frases como ido bien, no me puede estar pasando, a mí no, no siento nada, todo va a pasar, y empezamos a procesos de negación. Yo lo he visto en muchos lugares donde la familia se resiste, y no les doy, parecen bombas de tiempo, ¿no? Les doy más o menos 26, 27 días, cuando la persona empieza a tener secuelas corporales de esa negación, ¿no? Empezamos a ver cómo su cuerpo reacciona a lo que tu vida trató de defender y de negar, ¿no? Lo que tu cuerpo hizo. Y más o menos de un mes empezamos a ver resultados de la persona y consecuencias físicas, como la pérdida del hambre, mucho sueño, cansancio excesivo, llanto, emociones cruzadas, mal humor. Se entiende bastante la negación en las personas. La ira, pues bueno, el enfermo se revela contra la realidad, frecuentemente se pregunta por qué yo, y ojo, la ira o el enojo puede durar años, pongan mucha atención aquí. ¿Por qué años? Ejemplo, un paciente con diabetes, hay diabéticos que creen que le van a ganar diabetes y juegan con el diablo, ¿no? ¿A qué me refiero con el diablo? Toman mucho refresco, toman mucho alcohol, comen carnitas, suben peso y no se sienten mal y dicen, mira, me hizo los mandados el diabetes. Están con su cuerpo y lo están atacando para tratar de sacar su última energía y entender que no es cierto, que no les va a pasar nada.
después de 4 o 5 años de estos malos hábitos, y la pérdida de un miembro, la vista, dolores articulares, un montón de secuelas que ustedes ya conocen en el área de la diabetes, simplemente porque la persona está enojada consigo mismo. Aquí les recomiendo mucho cuando tengan pacientes así, llevarlos a terapia, por favor, para que los eduquen y los hagan llegar a una negociación con sus emociones. Me ha tocado aquí practicar con 2, 3, y digo practicar porque el área de la salud no es tanto experimental, sino es área práctica. Y me ha tocado trabajar con pacientes en los cuales niegan y están enojados con su cuerpo y se autoagreden, ¿sale? Y empiezan a hacer cosas que los puedo llevar al límite. Ejemplo, tuve el caso de una persona con cáncer que lo llevó al límite a hacer actividades que nunca había pensado hacer porque él se quería morir. Entonces empezó a hacer actividades de deportes extremos, muy, muy extremos, ¿de acuerdo? Y a buscar la muerte porque él no quería sentir los dolores del cáncer. Sin embargo, esta persona pues se aplicó en el tratamiento, trabajamos con él, estaba vivo y pues tiene alrededor de 10 años más de vida lo que se espera. La persona tiene más o menos una mejor calidad de vida. No tanto vive con los dolores, sino vive más con las cuestiones de trabajo diario, porque trabaja, hace ejercicio, bien, o sea, y vive con ese proceso, ¿no? Va a las quimios de vez en cuando, y vaya, tiene que vivir ese proceso, pero ya de esto ya lleva 10 años de trabajo, ¿no? Entonces, en mis inicios como psicólogo me di cuenta de esto, conocí a la persona, la veo ahora y digo, sí se puede si la persona lo deja de estar enojada consigo misma y empieza a trabajarse así, ¿no? Por lo tanto, cuando las personas llegamos a buscar eso, generalmente empezamos a buscar entes. ¿Por qué? Porque la misma medicina normal o tradicional no te da resultados. Y como no te da resultados, empiezas a buscar medicina alternativa o algún tipo de medicina mágica religiosa. Adiós. ¿Sale? Por eso a veces le pedimos un montón a cualquier ente, ¿eh? El de arriba, que el de abajo, que el de medio, al que ustedes quieran, le andamos buscando, si nos contesta. Y el que nos conteste primero, ¿no? Al que nos conteste primero, le estamos pidiendo por favor que nos cuide, que cuide a nuestros hijos, que no nos va a pasar nada, y empezamos a prometer un montón de cosas y a pensar que vamos a ser mejor personas, y por favor, si nos sacan de esta enfermedad, vamos a hacer lo imposible y abrir asociaciones civiles. Bueno, ¿qué les digo? Que lo hemos escuchado durante toda nuestra vida, situaciones de estas, ¿no? La negociación con la vida y con la muerte, cosa que eso solamente lo negocias con tu cuerpo. El cuidarte más puede ayudarte a tener una mejor esperanza y calidad de vida. Por consiguiente, las personas llegan a un punto no responden, no se mejoran, se dan cuenta que es una situación pues que ya no tiene mucha lucha y las personas caen en desesperación. Sueltan la toalla de esperanza, sueltan la toalla de la resistencia y se entregan solitos a la enfermedad, y todos tenemos que vivir un proceso de depresión. No lo podemos negar ni debemos negarlo. ¿Por qué? Porque es un proceso natural. Alguna vez que ustedes vieron la película de Intensamente, se dieron cuenta que la tristeza era parte del día. Y tenemos que vivir una parte de la tristeza para tener recuerdos y crear experiencias. Bueno, la tristeza, en este caso, que es muy fuerte, que es la depresión, puede hacer que las personas tengan ese proceso o ese episodio en el cual se la pasen por un tiempo muy mal y que posiblemente busquen algún motor de vida para mantenerse en lo que les quede de calidad o de tiempo. Y bueno, la aceptación. Que comienza a sentir una cierta paz, todas las aceptar el día, la hora, la forma, el modo, la situación, la economía, el tipo, el contexto, el entorno, y todo ese tipo de situaciones en las cuales la persona tiene que soltar, soltar, soltar. ¿Por qué? Porque ya entendió que ya se va. ¿De acuerdo? Y para eso es muy interesante, porque a veces cuando son adultos muy mayores y ya entendieron, llevaron un buen proceso de vida y tuvieron algo de plenitud en su vida, son personas que lo aceptan de forma más fácil. Como experiencia, les puedo decir que los niños son más fáciles de aceptar su situación de pérdida de la vida, o en su caso, de convencerlos de la situación. ¿Sale? A un niño es muy fácil porque, bueno, más fácil, no es fácil. Es más fácil que un adulto, porque los adultos estamos llenos de prejuicios. Generalmente un niño no. Entonces un niño acepta lo que ha habido, lo que ha sido, y sin problema empieza a tener sentimientos de que ya se va. Cuando somos personas que somos adultos, que hemos vivido y hemos probado más de la vida, que hemos estado acostumbrados, pues bueno, la persona no quiere soltar, engancha en un proceso de resistencia y es complicado sacarlo de él. Y bueno, por último, que nadie te limite en cuestiones a entender cómo tiene que ser el proceso. No tiene que ser igual, ¿sí? Todos tenemos diferentes tipos de procesos, todos tenemos diferentes motivos, todos tenemos diferentes acciones, ¿de acuerdo? Es con lo que voy a terminar el tema de el duelo, ¿de acuerdo?